Buenos días, mi nombre es David González Ramos y en la presente píldora se va a desarrollar la declaración de voluntad mortis causa. Este tema ha sido elaborado por el grupo de trabajo que aparece en la diapositiva. Vamos a tratar en particular la designación del favorecido, los vicios materiales, la interpretación del testamento, la condición y el término en las disposiciones mortis causa, la revocación y la destrucción del testamento y por último la invalidez de las disposiciones mortis causa. Veamos la designación del favorecido. El artículo 1261 del Código Civil exige para la validez de los contratos que concurran en ellos consentimiento, objeto y causa. En materia de actos mortis causa no hay una regulación sistematizada en el Código Civil, por lo que la regulación que existe hay que complementarla con la regulación de los actos intervenidos. En el acto mortis causa sigue siendo requisito esencial el consentimiento, aún más que en los contratos si cabe, porque el único que concurre es el del fallecido. Sobre el objeto de la disposición a causa de muerte no enuncia el Código Civil nada específico, por lo que serán aplicables las reglas generales de los contratos. En disposiciones de última voluntad, las causas son los motivos, entendidos como los hechos del pasado. A esto se refiere el artículo 767 del Código Civil al explicar que la expresión de una causa falsa en la declaración mortis causa se tendrá por no puesta, a no ser que del testamento resulte que la causa era sustancial. La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se tendrá también por no escrita, por ejemplo, si se da como causa la comisión de un delito. Este artículo pretende salvar de la nulidad la expresión de voluntad mortis causa. El Código Civil exige, para reconocer la cualidad de heredero o legatario, la certeza de la disposición. Es imprescindible que el favorecido sea inequívocamente determinable, incluso aunque sea a posteriori de las circunstancias precisas que se incluyen en la declaración. Así se prevé que toda disposición en favor de persona incierta es nula, hasta el punto que si entre dos personas no se puede distinguir al instituido, ninguno será nombrado heredero. Si la designación concurre en varias personas sin designación de partes, todas heredarán por partes iguales. Habiendo designación de partes que no sumen el total de la herencia o si los instituidos lo han sido conjuntamente, solo en una función del caudal hereditario, el resto lo recibirán los herederos ab intestato. Cuando el testador nombre unos herederos individualmente y otros colectivamente, los colectivamente mencionados se considerarán como si lo fueran individual y simultáneamente, a no ser que conste de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador. Si el testador instituye a sus hermanos y los tiene de padre y madre y medio hermanos, se dividirá la herencia como en caso de morir intestado, incluso aunque los hermanos no sean herederos ab intestato. El testador puede instituir en favor de su propia alma o de la de un tercero. Dado que el alma no es un sujeto de derecho, dicha disposición habría de ser nula, pero para evitarlo, el Código establece que los albaceas venderán los bienes y distribuirán su importe entre la diócesis y los establecimientos de beneficencia del domicilio del difunto. En relación con las disposiciones hechas a favor de los pobres en general, se entenderán limitadas a los del domicilio del testador en la época de su muerte, y la distribución la hará la persona que haya designado el testador, en su defecto los albaceas, y si no los hubiese, por acuerdo de la mayoría entre el párroco, el alcalde y el juez municipal. Si se instituye herederos o legatarios a los parientes sin mayor precisión, nos encontramos ante una remisión a la sucesión ab intestato, y por tanto se excluyen de esta los parientes por afinidad, salvo el caso del cónyuge, que no está claro si se incluye o no. El llamamiento debe de entenderse tanto como el concepto vulgar de pariente sin el límite de la sucesión intestada, de forma que el Estado se excluye. Veamos ahora los vicios materiales de la declaración de voluntad mortis causa. En nuestro Código Civil existen algunos preceptos referidos a los vicios de la voluntad aplicables a las disposiciones mortis causa en el artículo 673, pero que no agotan todos los posibles vicios materiales. Así ocurre con el error obstativo, que es la discordancia entre la voluntad y lo declarado, y al cual la doctrina dominante lo reconduce a la idea del error del artículo 773 del Código Civil. La jurisprudencia aplica este artículo en los casos en los que existan equivocaciones fácilmente aclarables, corrigiendo el testamento y variando el nombre del favorecido con ayuda de las circunstancias externas. Existe división doctrinal respecto al error propio, ya que el artículo 673 no lo menciona como vicio que anula el testamento. Para algunos autores, como Albaladejo, el no mencionar el artículo 673 al error como causa de nulidad fue algo que el legislador hizo intencionadamente y por ello no hay que otorgarle relevancia a este tipo de error, de forma que tiene plena validez la disposición testamentaria. Por el contrario, otros autores defienden la relevancia del error
por aplicación de las reglas del contrato a este particular. Autores como Lacruz defienden esta tesis por entender que la voluntad del testador se vería desvirtuada si fuera eficaz una disposición errónea. Por su parte, el dolo supone la nulidad del testamento y se concibe como palabras o maquinaciones insidiosas, encaminadas a inducir al causante a otorgar una disposición que de otro modo no hubiese otorgado. Frecuentemente, el dolo testamentario se trata de una manipulación prolongada en el tiempo hasta la muerte del testador, y no de una circunstancia momentánea. Con respecto a la violencia y a la intimidación, la diferencia fundamental entre estos dos conceptos es que la intimidación es tanto causa de nulidad del testamento como de indignidad para suceder, y la violencia en sentido estricto supone ya no un vicio de nulidad, sino que esa voluntad ha sido inexistente. Para conocer los caracteres que deben revestir la intimidación para viciar la voluntad testamentaria, se aplica por analogía el artículo 1267 del Código Civil. El Tribunal Supremo habla de dos notas relevantes: que las amenazas infunden racionalmente temor grave al testador y que inhiban su libertad. Pasemos a explicar ahora qué reglas se siguen para interpretar el testamento. La declaración mortis causa requiere una interpretación para hacer valer la intención exacta del testador, ya que en el momento en que aquella despliega efectos, el testador no puede defender sus intereses. La tradición del respeto a la voluntad del causante se arraigó desde el derecho romano. El Código Civil no contiene reglas particulares de interpretación, aunque sí presunciones de voluntad del testador. La actual jurisprudencia intenta perseguir siempre la voluntad real del causante. La interpretación del testamento es incumbencia de los tribunales de instancia. El intérprete debe averiguar el contenido ideológico de las palabras del testador, es decir, el objeto, a través de los medios o materiales a su alcance, que son el propio testamento con sus formalidades y cualquier otro medio a su alcance. El límite a la investigación de la voluntad está en el artículo 675 del Código Civil, que impide forjar una disposición nueva, incluso cuando no haya duda de que se quiso expresar eso. Respetando este límite, el intérprete puede completar lo que está incompleto y aclarar con criterios objetivos lo que sea dudoso, ya que es normal que los testamentos contengan lagunas. Las disposiciones testamentarias se interpretan e integran a través de los medios intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son, en primer lugar, la literalidad de las cláusulas testamentarias. En segundo lugar, la intención del testador cuando es evidentemente distinta de lo realmente expresado. En todo caso, las palabras del testador hay que interpretarlas con arreglo a su propio lenguaje. Además de este elemento gramatical, también se emplea el lógico y el sistemático para aclarar el sentido de las palabras del causante, y se pueden emplear también las normas de interpretación de los contratos para hallar la voluntad del causante, sin tener en cuenta los intereses del destinatario. A los medios extrínsecos se recurre cuando los elementos suministrados por el propio testamento no son suficientes para interpretarlo. Se trata de los actos del testador anteriores, coetáneos y posteriores al otorgamiento. Pasamos ahora a estudiar las modalidades accesorias de condición y término en las disposiciones mortis causa. El negocio jurídico a causa de muerte constituye el principal campo de aplicación de las modalidades accesorias, que son la condición, el término y el modo. En el derecho romano, la institución del heredero únicamente podía hacerse de forma pura o bajo condición suspensiva. Por su parte, en el derecho actual, el Código Civil admite la condición y el término resolutorios. La condición y término son eventos referidos al futuro, susceptibles de haberse cumplido antes de la apertura del testamento, en cuyo caso, cumplida la condición o el término, la disposición es pura, si se trataba de condición suspensiva, o no tiene efecto, si se trataba de condición resolutoria. La condición impuesta puede consistir en cualquier conducta o acontecimiento del favorecido o de un tercero, siempre que, en este caso, el evento no equivalga a dejar la subsistencia de la institución al arbitrio de un tercero, pues esto está prohibido. El Código Civil dicta reglas especiales para las condiciones imposibles, las ilícitas y las opuestas a las costumbres, según las cuales el negocio jurídico sometido a ellas debería ser nulo. Concretamente, en lo referente a las últimas voluntades, este tipo de condiciones se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun cuando el testador no disponga otra cosa. Por otro lado, es nula la disposición hecha bajo condición de que el heredero o legatario haga en su testamento alguna disposición en favor del testador o de otra persona. En particular, la condición que consista en una prohibición absoluta a contraer matrimonio se tendrá por no puesta, salvo que la condición la ponga al favorecido, su cónyuge o los familiares en línea recta de éste. No obstante, puede legarse a cualquiera el usufructo, uso o habitación o una pensión o prestación personal por el tiempo que permanezca soltero o viudo. La condición impuesta al heredero ha de ser cumplida por éste.
Cuando no consiga realizarla, la doctrina considera que si el heredero o legatario ha hecho todo lo posible, la condición se debe entender cumplida. La imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de la condición equivale a incumplimiento de la misma, salvo que la persona favorecida por el incumplimiento sea la que impida la condición, sin culpa o hecho propio del heredero o legatario, en cuyo caso se entiende cumplida. En relación con una condición negativa de hacer o no dar, en caso de hacer lo prohibido, el heredero o legatario devolverá lo percibido con sus frutos e intereses. Así se configura una condición suspensiva negativa como una condición resolutoria sui generis. En cuanto a la transmisibilidad de los derechos sucesorios sujetos a condición suspensiva, los artículos 759 y 799 del Código Civil y la interpretación que de ellos ha hecho la jurisprudencia expresan que si la condición simplemente aplaza la ejecución de la disposición, el heredero o legatario puede recibir o transmitir a sus herederos sus derechos, mientras que si dejan su eficacia pendiente de un acontecimiento improbable o incierto, no se transmiten los derechos del heredero a sus propios herederos. En las condiciones suspensivas, mientras la condición no se ha cumplido, el heredero no puede aceptar ni repudiar válidamente la herencia porque no se ha producido el llamamiento hereditario, sino que la herencia está yacente y en administración hasta que la condición se cumpla o se sepa con seguridad que no se podrá cumplir. La administración se confiere en este caso al heredero o herederos instituidos sin condición, cuando entre estos y el heredero condicional existiera derecho de acrecer. En el 803 del Código Civil se establece que en caso de que el heredero condicional no tuviera coherederos o teniéndolos no exista derecho de acrecer, entrará aquel en la administración prestando fianza. Si éste no la diera, pasará la administración a conferirse al heredero presunto y si éste tampoco diera fianza, los tribunales tienen potestad para nombrar a una tercera persona. Una vez que se da la condición, el llamado, si acepta, deviene heredero con efecto al día en que se abre la sucesión. Si no era administrador, recibirá los bienes con todos los frutos y rentas producidas, más accesiones e indemnizaciones de gastos y pérdidas. Pero si lo era, se cancelará la fianza y la gestión pasará a entenderse por cuenta propia. En relación con la condición resolutoria, hacen heredero o legatario al favorecido hasta que se cumple la condición. Podrá considerarse por analogía como un fiduciario y así recibirá los bienes asumiendo responsabilidad por deudas, valiendo para él las obligaciones de inventario y fianza. En todo caso, mientras que la condición no se cumpla, el heredero es verdadero titular de bienes y derechos hereditarios, pudiendo enajenarlos, gravarlos, etc. Una vez se cumple la condición resolutoria, la persona que haya nombrado a tal efecto el testador pasará a ser heredero o el resto de herederos con derecho de acrecer o el heredero habientestato. El Código Civil en la institución de heredero y legado admite el término inicial y final. En las disposiciones a término, cuando se da el término, se entiende llamado el sucesor legítimo. Puede surgir la duda de si el sucesor legítimo será el más próximo en el momento de abrirse la sucesión o en el que se cumple el plazo. Por interpretación sistemática se entiende que el sucesor más próximo es el sucesor más próximo en el momento de abrirse la sucesión. Veamos ahora lo que se refiere a la revocación y destrucción del testamento. Existe un principio general de revocabilidad del testamento que tiene como fundamento su carácter unilateral. Este no puede quedar vinculado consigo mismo. Su declaración de comprometerse a no revocar no podría ser acogida por el derecho. La revocación se produce por el otorgamiento de un testamento posterior. No obstante, es posible que se conserven ambos testamentos manteniéndose lo dispuesto en el anterior en todo lo que no sea contradictorio con el posterior, en los supuestos de testamentos posteriores interpretativos, aclaratorios o particionales, testamento sin contenido patrimonial, testamento puramente codicilar en que el testador se limita a establecer uno o varios legados, o testamento posterior de cuyo tenor se desprende la voluntad de mantener la vigencia del anterior. No obstante, esta voluntad no se presume y ha de demostrarse, o bien ser manifestada expresamente. Aunque en principio un testamento que no se presenta o se protocoliza oportunamente no debe tener eficacia revocatoria, la doctrina le atribuye dicha eficacia porque el hecho del otorgamiento del testamento cerrado es conocido auténticamente desde el primer momento, incluso aunque no se haya protocolizado. Otorgados varios testamentos en el mismo día sin saberse su prelación, según la doctrina dominante todos se consideran inválidos y la herencia pasará a los sucesores habientestato. Frente a esto, algunos autores consideran que tales testamentos pueden valer conjuntamente, ejecutándose en lo que son compatibles y considerando ineficaces únicamente las disposiciones incompatibles. El testador puede revocar un testamento en el cual haya revocado otro anterior, y expresamente disponer que recobre plena vigencia el primer revocado. En relación con la revocación del testamento cerrado,
La rotura del testamento solo es revocatoria cuando es voluntaria y consciente, imputable al causante e implica una cierta entidad, y no simplemente que esté desgastado o deteriorado. Se deduce la realización de los desperfectos con conocimiento o con voluntad del testador, aunque cabe prueba en contrario. En otro orden de cosas, a pesar de que el testamento es un acto esencialmente revocable, no todas las manifestaciones de voluntad que incluye lo son. Así ocurre con el reconocimiento de hijos del artículo 741 del Código Civil. Por otro lado, se considera revocables las manifestaciones de última voluntad eventual del otorgante y aquellas que, hechas inter vivos, serían revocables e irrevocables aquellas que inter vivos también lo serían, y que se han aprovechado de la forma testamentaria para realizarlo. En lo referente a la destrucción del testamento, si es hológrafo, a falta de prueba, su destrucción equivaldría a su nuevo otorgamiento, con lo cual se dará eficacia al testamento anterior o en defecto de éste se abrirá la sucesión por vía de intestato. Por lo que respecta al testamento notarial abierto o cerrado, sabemos que normalmente consta su otorgamiento en el registro, con lo cual, a pesar de no poder conocerse su contenido, debe atribuirse a estos testamentos eficacia revocatoria de los anteriores, lo que abriría la vía de la sucesión intestada, si se acredita la imposibilidad de reconstrucción del testamento destruido. En relación a la reconstrucción del testamento abierto, nada impide que se intente a través del procedimiento declarativo ordinario. Veamos por último la invalidez de las disposiciones mortis causa. Son causas de invalidez de las disposiciones mortis causa la falta de capacidad natural del otorgante, el consentimiento prestado fuera de los límites legales, por ejemplo menores de 14 años, la existencia de los vicios materiales señalados al principio de esta presentación, error, fraude o dolo y violencia o intimidación. También son causa de invalidez los defectos formales de cada forma testamentaria y los otorgados bajo formas no permitidas por la ley. Existe controversia doctrinal acerca de si hay diversos grados de invalidez de las disposiciones mortis causa. En primer lugar, se puede hablar de una nulidad insanable, que es aquella que no sana por el paso del tiempo ni por el asentimiento tácito o expreso de los legitimados para impugnarlo. Se daría cuando falta la forma fundamental, se otorga mancomunadamente, se deja su formación al arbitrio de un tercero o falta absolutamente el consentimiento. Por otro lado, se distingue la nulidad por vicios de forma en casos en los que, objetivamente, existe el testamento porque no se dan las causas de nulidad insanable. En estos casos el testamento no se puede sanar, pero la acción de nulidad prescribe, de modo que el testamento llega a ser válido. Por último, se encuentra la impugnabilidad por vicios materiales o defecto no sustancial de capacidad del otorgante, del género de la anulabilidad de los contratos. En este supuesto y en el anterior, el testamento puede producir efectos mientras no se anule y adquirir validez por el transcurso del tiempo, por la ejecución voluntaria de sus disposiciones por herederos con derecho a impugnarlo, por renuncia de la acción, etc. Además, existen dos grupos de causas de nulidad, las de nulidad general, que afectan al testamento considerado como un todo, y otras denominadas causas de nulidad parcial, que solo originan la ineficacia de la cláusula que contraviene un determinado precepto legal, sin comunicarla a todo el testamento. La impugnación se realiza demandando judicialmente la nulidad de la declaración de última voluntad viciada. Están legitimados para impugnar testamento por defectos materiales o formales quienes resulten favorecidos con la anulación de disposiciones, como son los herederos legales, los herederos o legatarios favorecidos en el testamento anterior, los sustitutos cuando se impugne solo la primera institución, los herederos con derecho a crecer, etc. Están pasivamente legitimados los favorecidos en testamento nulo, en cualquier grado y forma, y asimismo quienes tienen la misión de mantener la validez del testamento dentro del juicio y fuera de él, los albaceas. La acción de nulidad es una acción personal dirigida contra los interesados en mantener la validez del testamento impugnado, que serán los beneficiados por el mismo. A falta de un criterio jurisprudencial definido, existen distintas posiciones doctrinales. Sin embargo, se ha ido consolidando la opinión conforme a la cual la acción de nulidad por razón de su carácter declarativo es en sí misma imprescriptible, si bien la acción puede quedar inútil cuando quienes poseen los bienes han consolidado su titularidad sobre ellos mediante usucapión. Otros sectores consideran que la acción prescribe a los 15 años si se trata de defectos formales y a los 4 años si se trata de defectos materiales. No podrán ejercitar la acción de nulidad de un testamento aquellos que expresa o tácitamente hayan reconocido su validez si la nulidad no era insubsanable. La presente exposición está basada en el manual Elementos de Derecho Civil, tomo quinto, Sucesiones, del catedrático de Derecho Civil José Luis Lacruz Verdejo y otros. En particular en la cuarta edición de la editorial Dickinson, año 2009.
A dicho manual se pueden dirigir cualquier persona con interés en saber más, así como cualquier otro de derecho de sucesiones. Muchas gracias.